Hola a todos, bienvenidos una vez más a WS Education. En esta ocasión les traigo un extracto de una capacitación que tuve acá en uno de los colegios de la ciudad de Quito. El tema a desarrollarse es los proyectos interdisciplinarios. En el transcurso del video ustedes van a ver lo que es planificación, organización, evaluación dentro de los proyectos interdisciplinarios. Quédense hasta el final del video y cualquier pregunta, por favor, no se olviden de poner en la caja de comentarios, así que estaré gustoso de responderles. Nos vemos en una próxima ocasión. Les dejo con el video. Quédense hasta el final y no se olviden de activar las notificaciones y suscribirse. Suscribirse sobre todo es muy importante para poder recibir videos como este. Así es que, bienvenidos todos. Vamos a empezar. Buenos días, muchísimas gracias por haber atendido. Bueno, mi nombre es Vladimir Sánchez, vamos a empezar ya. En esta primera parte solamente vamos a hacer una corta, o mejor dicho, una detallada explicación. Después de la explicación tendré yo unos 15 minutos aproximadamente para las preguntas que ustedes puedan tener. Entonces, sí les pido de favor ahí que ustedes vayan haciendo apuntes, que vayan haciendo anotaciones en cuanto a las consultas que tengan de cada uno de los temas y después las podemos desarrollar, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a empezar de inicio, primero, ¿qué es lo que yo debo cambiar y por qué yo debo cambiar? ¿Y yo por qué debo cambiar? Recordemos, compañeros, que para los proyectos interdisciplinarios nosotros vamos a tener que cambiar de mentalidad. Yo ya llevo varios años trabajando ya con proyectos interdisciplinarios y la parte más complicada, antes que la evaluación, planificación y todo tipo de situación que nosotros como docentes tenemos que enfrentarnos, es el cambiar de mentalidad. Nosotros, esa es la primera parte que debemos empezar a cambiar nosotros, ¿no? Entonces, ver que el trabajo colaborativo y cooperativo es muy importante en esta situación. Entonces, trabajo colaborativo, todos colaboramos por un mismo objetivo, y trabajo cooperativo, cada uno trabaja por su lado y luego juntamos todos los resultados para crear un mismo fin. Entonces, en base a eso, nosotros tenemos que ver cómo vamos a cambiar este pensamiento, cambiamos de paradigma para poder ingresar en el mundo de lo que son los proyectos interdisciplinarios. Así es que, dicho esto, vamos a ver entonces la enseñanza en proyectos interdisciplinarios. ¿A qué corresponde o a qué se trata o a qué se refiere? Los proyectos interdisciplinarios, hablamos de que es una metodología que propone tratar los contenidos escolares. No vamos a cambiar los contenidos escolares, pero vamos a tenerlos desde una perspectiva interdisciplinaria. Por ahí había escuchado yo un término de hablar de proyectos multidisciplinarios, y no vamos a verlos de forma multidisciplinaria, vamos a verlos de forma interdisciplinaria. ¿Por qué? Porque yo voy a estar mezclado, voy a estar inmerso en otra disciplina. Si lo mío es matemáticas, entonces yo voy a trabajar tal vez con química. Si lo mío es inglés, tal vez voy a trabajar con cultura estética o voy a trabajar tal vez con sociales. Entonces yo voy a verme inmerso en otro contenido, en otro tipo de área. Por esa razón se llama interdisciplinario. Aquí vamos a ver que se integran 3 o más sectores de aprendizaje para abordar un problema. Los proyectos interdisciplinarios siempre van a tener el contexto de solucionar un problema. Si no tenemos un problema por solucionar, simplemente estaríamos cumpliendo y cubriendo objetivos y contenidos, mas no estamos llegando a ser un proyecto interdisciplinario. Entonces, la parte más importante aquí, sí mantenemos contenidos, pero de una perspectiva interdisciplinaria para abordar un problema o para darle solución a algo. Eso nosotros vamos a ver en el transcurso de esta capacitación del día de hoy, cómo nosotros tenemos que apuntar a un problema y resolver un problema. Entonces, el problema se resuelve a través de un proyecto en el cual los estudiantes realizan gran parte del trabajo durante el año escolar. Eso es muy importante, ¿no? Hablamos que las dimensiones del aprendizaje en los proyectos interdisciplinarios. ¿Por qué hablamos de dimensiones? Las dimensiones que se producen aquí van a ser las dimensiones de comprensión, criticidad, creatividad y resolución de problemas. Esos van a ser lo que hace algún tiempo atrás nosotros llamábamos como ejes transversales. Tal vez aquí lo podemos llamar ejes. Sin embargo, no van a ser ejes, van a ser dimensiones del aprendizaje. La comprensión, que el estudiante comprenda qué está haciendo.
por qué lo está haciendo, con qué propósito lo está haciendo. Si el estudiante entiende cuál es el propósito, si comprende qué está haciendo, para qué lo está haciendo, pues el proyecto interdisciplinario nos está dando un buen resultado. Vamos a mejorar la dimensión de la criticidad. Si yo no logro crear criticidad en mi estudiante, ojo, mucha diferencia, no hacerlos criticones, sino hacerlos críticos. Si yo logro que el estudiante logre desarrollar una criticidad en cuanto a lo que él está haciendo, mi proyecto interdisciplinario está tomando un buen sentido. Si el estudiante no logra tener una criticidad, si no logra entender, no logra ser crítico con lo que hace, con lo que su compañero hace, a dónde va su aprendizaje, pues no estamos logrando un buen proyecto. Eso es lo que nosotros como docentes tenemos que encaminar dentro del proyecto interdisciplinario. Más adelante vamos a ver en cuanto a lo que es planificación, evaluación, temporalidad de cada una de estos pasos para nuestros proyectos. La resolución de problemas. Hablamos primero de la creatividad. La creatividad, aquí el estudiante tiene que ser lo suficientemente creativo para poder abordar un tema y dar él la solución. Nosotros como docentes, lo que estamos es para monitorear los pasos que los estudiantes dan. Entonces, más adelante veremos también en algún ejemplo cómo es que el estudiante puede dar él la solución a un problema. Ahí el estudiante tiene que comprender el problema, la realidad de la situación, de su entorno, de su comunidad. Tiene que aprender a ser crítico en cuanto a las ideas de sus compañeros, tiene que ser tolerante. Entonces hablamos de educación holística. Hablamos de que no solamente están inmersos los contenidos, habilidades, sino también destrezas innatas. Hablamos también de valores intrínsecos que podemos encontrar acá. Y la resolución de problemas, que valga la redundancia, ahí es donde vamos a empezar. Si vamos a empezar con solucionar un problema, entonces el proyecto de aprendizaje interdisciplinario está direccionado de buena forma. Estas son las dimensiones en las cuales nos vamos a enfocar y los ámbitos que debemos fortalecer. Pero entonces, Vladimir, ¿y qué pasa con los contenidos? Los contenidos van a ser aquí adyacentes. Eso quiere decir que los contenidos van a estar implícitos dentro de nuestro progreso, pero no es el contenido nuestro producto final. El contenido es que el estudiante, con un contenido, dé la solución a un problema. Eso es lo importante en los proyectos interdisciplinarios. Vamos a la siguiente. Buenos días. Muy buenos días. Vamos a ver, entonces, en los proyectos, hablamos de los proyectos y las metas de comprensión, ¿no? En los proyectos y en las metas de comprensión, en los proyectos y las metas de comprensión, es muy importante entender que en nuestro transcurso de vida docente habíamos visto que en cierto momento teníamos planificación por habilidades, después tuvimos planificación por competencias. Ahora vamos a ver que tenemos por metas de comprensión. ¿A qué se refiere una meta? Una meta a dónde yo quiero llegar. ¿Y por qué hablamos de metas de comprensión? Porque es a dónde quiero que mi estudiante llegue a comprender. ¿Qué quiero que llegue a comprender? La parte de la comprensión dentro del proyecto interdisciplinario es muy importante. Vamos a ver, aquí lo que tenemos que ver, dos puntos principales, es el transformar las materias. ¿A qué me refiero transformar materias en proyectos de comprensión? Si antes teníamos la materia de matemáticas, física, química, sociales, inglés, naturales, cultura estética, esas materias se deben transformar en proyectos de comprensión. Por eso les decía desde un inicio, nosotros como docentes tenemos que empezar a cambiar nuestra visión de cómo se ha dado la educación. No es algo fácil, no es algo que se va a dar de un momento a otro. Personalmente tuve que en el tiempo y ya en la práctica, pues ir comprendiendo cómo esto de los proyectos y las metas de comprensión van tomando sentido y van tomando un sentido mucho más relevante que la educación tradicional. Bueno, entonces vamos a ver que dice que las materias desaparecen en nombre. Ojo, las materias desaparecen en nombre, más no desaparecen en su funcionalidad. O sea, si tenemos matemáticas se va a desaparecer en el horario de nuestros estudiantes, no va a aparecer como matemáticas, no va a aparecer como inglés, no va a aparecer como naturales, sino va a aparecer con un nuevo nombre, un nombre donde se van a fusionar varias materias, 2 o 3 materias en un mismo proyecto. Entonces, las materias desaparecen en nombre y se fusionan en un mismo proyecto, lo que acaba de decir. Se modifica la funcionalidad de la materia dentro del aprendizaje. Entonces,
Si antes yo daba matemáticas de forma pura, entonces ahora tengo que acomodar mis matemáticas para darlo con otra asignatura. Pero Vladimir, ¿cómo voy a mezclar inglés, cómo voy a mezclar naturales o cívica con matemáticas? Eso no tiene sentido. Va a tener sentido más adelante y como les había solicitado un inicio, si tenemos consultas o dudas, pues eso lo vamos viendo a través de esta explicación. El contenido, el método, el propósito y la comunicación son nuestras metas. Si antes nosotros hacíamos una evaluación de 10 preguntas en las cuales solicitábamos información del estudiante que memorice acerca de datos históricos, pues hoy por hoy eso es obsoleto. Porque con datos históricos, si hablamos de historia, si hablamos con datos históricos, qué pasó en tal fecha, quién hizo tal cosa, cuál fue el resultado de, pues solamente estamos tratando memorización. Entonces, el contenido va a ser una de nuestras metas de comprensión. El estudiante debe entender el contenido de la materia. El método, ¿cómo va a aprender? ¿Por qué método va a aprender? ¿Sí? El propósito. Mi propósito de que aprenda esta materia con este método, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser la aplicabilidad en la vida real? Y la comunicación, quiero que el estudiante comunique estas metas o cómo comunique este contenido, este propósito y este método hacia su entorno. Porque si el estudiante tiene aprendizaje que no lo va a sacar o no lo va a exteriorizar, pues simplemente es un aprendizaje innecesario e infructuoso. A lo que me refiero con el contenido, el método, el propósito, la comunicación, básicamente yo en mi mente yo tengo que entender que para planificar esto yo tengo que hacerme la siguiente pregunta o completar el siguiente enunciado. Quiero que mis estudiantes entiendan qué. ¿Qué quiero que mis estudiantes entiendan? Quiero que mis estudiantes entiendan que este contenido me va a servir para esto en la vida. Quiero que mis estudiantes entiendan que el método que estoy utilizando es objetivo para llegar a tal cosa. Quiero que mis estudiantes entiendan que este es el propósito. Y quiero que mis estudiantes entiendan que esta es la forma de comunicar este propósito. Entonces, estas son las metas de comprensión. Las metas de comprensión me van a guiar, me van a decir cómo yo tengo que llevar a mis estudiantes a cumplir un proyecto de interdisciplinario a un determinado tiempo. Comprendan que cuando hablo de contenido, yo digo, quiero que mis estudiantes comprendan la importancia de, digamos que hablamos de fechas históricas. Entonces, las fechas históricas es el contenido. Yo digo, quiero que mis estudiantes comprendan la importancia de estos eventos en nuestra historia. Ahí estoy tratando el contenido. El método. Quiero que mis estudiantes identifiquen y agrupen los distintos, no sé, hablamos de matemáticas, entonces yo quiero que mis estudiantes identifiquen y agrupen los distintos números enteros, números fraccionarios, números reales, bueno, en fin. Si digo, quiero que mis estudiantes identifiquen y agrupen, entonces aquí estoy tratando la parte metodológica. Ese es el método. El propósito. Digo, quiero que mis estudiantes construyan o elaboren un archivo, que elaboren un calendario, que elaboren un simposio, que elaboren algo. Cuando yo logro que ellos construyan o elaboren algo, un manual, entonces estoy cumpliendo con un propósito. Y digo finalmente, quiero que mis estudiantes expresen de forma escrita, o quiero que mis estudiantes expresen de forma verbal, o quiero que mis estudiantes expresen de forma digital, que ahora es el boom en el que nos encontramos, entonces estoy tratando los medios de la comunicación. La importancia de puede ser el contenido, el método, que identifiquen, que agrupen, que seleccionen, que organicen. El propósito, que construyan, que elaboren, que diagnostiquen, que expresen. Y la forma de comunicación, que expresen de forma escrita, de forma verbal, de forma gráfica. Entonces, ahí, con esos 4 modelos de metas de comprensión, yo voy a construir un correcto aprendizaje en mis estudiantes. Ahora, la conformación de los proyectos de comprensión. Primero, hablábamos de proyectos de comprensión, los proyectos interdisciplinarios. ¿Por qué se van a llamar proyectos de comprensión? Porque quiero que mis estudiantes comprendan. Y esta comprensión se va a dar en lo que yo voy a trabajar de forma interdisciplinaria. ¿A qué llamamos interdisciplinario? Cuando hablamos de varias disciplinas fusionadas y trabajando todas en un mismo objetivo. Si yo digo, ok, yo como profesor de inglés voy a planificar esto, el de sociales planifica otra cosa, el de naturales planifica otra cosa,
no hablamos de proyectos interdisciplinarios. Hablamos solamente de planificación y tampoco hablamos de proyectos, porque el proyecto no tiene una forma y una estructura natural de un proyecto de comprensión. Ahora, los proyectos los proyectos en nuestra institución no se van a parecer, bueno, se van a parecer, pero no van a ser exactamente idénticos a los de otra institución. Si yo trabajo en una institución técnica, voy a ver áreas técnicas, voy a tener materias técnicas, entonces no puedo comparar con una institución que maneje ciencias experimentales o ciencias sociales. Entonces, por esa razón, no van a ser exactamente igual en contenido, pero en la forma y en la forma de trabajo sí tienen que funcionar de la misma forma, ¿no? En la institución tiene que haber proyectos con eje humanístico y proyectos con eje científico. ¿Por qué? Porque tenemos áreas humanísticas y materias científicas. No podemos mezclar lo uno con lo otro. Yo a continuación había puesto del 1 al 5, había enumerado cómo se pueden componer o de qué materias se van a componer ciertos proyectos. Entonces, por así decirlo, estos nombres, el nombre humanístico, científico, experimental, artístico o de inglés, ¿de dónde vienen? Vienen de las materias que van a componer dicho proyecto. Vuelvo y repito, dice proyectos con eje humanístico. Entonces, el eje humanístico va a tratar exactamente áreas humanísticas, ¿como cuál? Como lengua y literatura, que es una ciencia humanística, ciencias sociales, es humanístico, e inglés incluso. Vamos a ver por qué había yo resaltado con otro color inglés. Bueno, aparte de eso, soy docente de inglés, porque inglés, al ser una materia de comunicación, al ser una lengua extranjera, se puede acomodar a varios de los proyectos. Aquí lo importante es que los proyectos en español nosotros sepamos direccionarlos bien y componerlos de buena forma. Entonces, dice que el proyecto humanístico puede estar compuesto. Pueden haber variaciones, pero lo más lógico, lo más natural sería que el proyecto humanístico, en el proyecto humanístico estén envueltas las materias de lengua y literatura, ciencias sociales y tal vez inglés. Así tratamos un proyecto con un eje humanístico. Vamos a ver un eje científico. El proyecto científico puede estar compuesto del área de matemáticas, física, química, biología superior. ¿Por qué? Porque son temas científicos, son materias científicas. ¿Ok? Hablamos de ciencia. Entonces, matemáticas es una ciencia, física una ciencia, son ciencias exactas, para ser exactos, valga la redundancia. Ahora el proyecto experimental. A ver, Vladimir, aquí me perdí. Proyecto científico y proyecto experimental. Las ciencias, o el proyecto científico, hablamos de ciencias exactas, y el proyecto experimental de ciencias experimentales. Recordemos, en lo que experimentamos podemos tener un objetivo. En ciencias naturales yo puedo hacer experimentos y puedo llegar a un objetivo. En física puedo hacer experimentos, en química puedo hacer experimentos, en ciencias ambientales puedo hacer experimentos. Entonces, por esa razón, vuelvo y repito, se pueden aquí tal vez intercalar o podemos cambiar entre el proyecto científico y el proyecto experimental. Pero ya tenemos una idea muy clara de cuál va a ser el proyecto científico. Son áreas científicas, proyecto humanístico, materias humanísticas, proyecto científico, materias científicas, proyecto experimental, recuerden las ciencias que nos permiten experimentar. Ahora, el proyecto artístico. Todo lo que hablamos de arte puede estar ahí envuelto, cultura artística, puede estar música, tal vez si hay un club de danza. El club de danza ahora es parte del proyecto, porque no solamente puedo yo incluir las materias dentro del proyecto, sino también un club, siempre y cuando el grupo de estudiantes corresponda a ese club. Si ya son de otros años, pues simplemente no podemos agregarles acá. E incluso inglés. Personalmente he trabajado yo con el proyecto experimental, he trabajado con proyecto artístico, he trabajado con proyecto cultural, en lo que es inglés, porque inglés se puede adaptar a otros proyectos. Mi recomendación, no es esto una camisa de fuerza, no quiero decir con esto que es imposible, pero mi recomendación es no involucrar al proyecto de inglés con los proyectos, o la materia de inglés con los proyectos científico y experimental. ¿Por qué? Porque el contenido y el vocabulario para física, química, biología superior va a ser demasiado complicado, incluso para nosotros como docentes, más aún para nuestros estudiantes. Y el proyecto de inglés, que puede haber un proyecto de inglés. ¿Cuándo puede haber un proyecto de inglés? Solamente porque el colegio tiene inglés, no puede ser,
porque el inglés va a fusionarse tal vez con arte, con ciencias sociales, con cultura artística, con cultura cívica. Bueno, se puede fusionar siempre y cuando la carga horaria y el desarrollo del proyecto tenga mucho más peso en tiempo y en porcentaje el idioma inglés. Si el idioma inglés prevalece, entonces se va a denominar como proyecto de inglés. De lo contrario, tendrá que inglés acomodarse al proyecto artístico, proyecto cultural o proyecto humanístico. Repito, mi recomendación, no involucrar a inglés con el proyecto científico y experimental, ya que las materias de esos proyectos van a hacer que el contenido de vocabulario obviamente sea demasiado pesado y demasiado fuerte. Bueno, entonces tenemos una idea mucho más clara de qué es un proyecto, a dónde va un proyecto, cómo puedo organizar un proyecto. Ahora vamos a ver entonces en cuanto a la planificación y la ejecución. Recuerden que esta charla la estoy haciendo muy rápida. Todos estos temas ustedes van a tener que desglosarlos dentro de la institución y esto nos va a llevar varios meses. Pero con la explicación que quiero hacer, quiero que tengan muy claro cómo se compone un proyecto, cuáles son los elementos esenciales de un proyecto y después en el espacio de preguntas, pues vamos a ir solucionando ciertas dudas que ustedes tengan, ¿no? La planificación, ¿cómo planifico? ¿Qué es lo que debo hacer yo para planificar y ejecutar mi proyecto? Primero, ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué quiero desarrollar en mis estudiantes? Eso hablamos de un producto final. Recordemos que ahora en planificación por proyecto siempre hablamos del producto final. El producto final, lo que los estudiantes van a crear, lo que los estudiantes van a hacer durante estas 4, 5 o 6 semanas de trabajo que duró un proyecto para poder llegar, para ellos expresar su conocimiento, lo que ellos realizaron, no solamente el contenido, sino sus destrezas, su criticidad, su comprensión llegó a producir algo al final. Entonces, primero yo tengo que pensar cuál es el proyecto final. Entonces, antes empezábamos a planificar desde el día 1, semana 1 o a veces por horas. Ahora tengo primero que pensar en cuál quiero que sea el producto final, qué quiero que mis estudiantes logren realizar, construir, elaborar. Y en base a eso, ahí empieza mi planificación. Para yo llegar allá, yo quiero que mis estudiantes, no sé, yo quiero que mis estudiantes creen un manual acerca de ejercicios rutinarios, de manera que en tiempo de pandemia me ayuden con una movilidad para mantenerme en forma, para no sufrir de estrés, para no tener cierto tipo de problemas con articulaciones, músculos, huesos, lo que sea, que no soy experto en el asunto, pero si quiero que ellos creen un manual para eso, entonces ese es mi producto final. Listo, allá quiero llegar. Ahora, los contenidos yo voy a tener que ir agregando según voy planificando. Entonces, primero tengo que visualizar cuál es mi producto final, a dónde quiero llegar. ¿A dónde quiero llegar y qué quiero desarrollar en mis estudiantes? Si hablo de un ejemplo, si hablaba de un manual de ejercicios, entonces, ¿qué quiero que desarrollen mis estudiantes? Primero que ellos sepan expresar de buena forma, hablamos de lengua y literatura, que ellos puedan hacer una correcta redacción de manera que sea entendible para las personas. Número 2, esto va a tener que, obviamente, si es un manual, va a tener que tener o fotografías o imágenes. Entonces, quiero que mis estudiantes entiendan cómo hacer una correcta imagen para que mi manual sea entendible. Y número 3, obviamente, mi estudiante tiene que saber cuáles son los movimientos, cuáles son los ejercicios, cuál es la rutina que se debe hacer. Entonces, aquí es la parte interdisciplinaria. Va a actuar lenguaje con la producción del manual, va a actuar educación física con la rutina de ejercicios. Ahí no sé si va a entrar otra, tal vez ciencias sociales, tal vez puede entrar en un mismo proyecto para tratar la parte sociológica o cualquier otra de las materias. O incluso inglés puede acomodarse ahí, porque el manual puede estar en 2 idiomas. Como viene un manual cuando compramos una lavadora y tenemos la primera parte en español, la segunda parte en inglés, o a veces tenemos hasta 3 idiomas, puede ser un manual de eso. Si yo sé a dónde quiero llegar, entonces ya entiendo qué pasos debo tener. Vamos con el segundo punto. ¿Cuáles son los pasos que debo tomar para llegar a mi objetivo? O sea, los pasos me refiero a la planificación por semanas. Entonces, una vez que ya tengo definido mi producto final, digo, perfecto, tal vez esto me lleve 6 semanas o tal vez 5 semanas. Entonces, aquí yo tengo que analizar qué debo hacer y dividir eso para 6 semanas. Y en 6 semanas digo, perfecto, la primera semana voy a realizar el análisis de los ejercicios.
La semana número 2, digo, perfecto, voy a empezar ya a buscar el vocabulario en inglés de los ejercicios y a la par voy a hacer la redacción en español. Y así vamos analizando semana a semana hasta llegar a la semana número 6, donde es la entrega del producto final. Ojo, el producto final no es una prueba escrita. Olvidémonos de los exámenes escritos, olvidémonos de los exámenes objetivos. Si vamos a trabajar por materias, eso sí nos va a servir. Sigue siendo nuestra parte fundamental de evaluación una prueba objetiva. Si hablamos de proyectos interdisciplinarios, pues no es una prueba escrita con ABC, complementación, opción múltiple, ya no es parte de esta. Va a ser parte de el desarrollo, pero no puede ser la evaluación final. Eso no va a ser la evaluación final. No tiene sentido. Vamos a ver con la segunda parte. Dice, ¿cuáles son los pasos que debo yo tomar? Bueno, era la planificación por semanas. Y el tercer paso dice, ¿quiénes están inmersos en esta planificación? Pues los docentes del proyecto de comprensión. Si el ejemplo que yo daba, donde posiblemente hagamos un manual que me permita seguir una rutina de ejercicios, tiene que estar obligatoriamente el profesor de educación física. Tiene que estar el profesor de lengua y literatura. Y tal vez tenga que estar el profesor de inglés o de ciencias naturales o de ciencias sociales, no sé. Si hablamos de nutrición, aparte de eso, tendrá que estar el profesor de ciencias naturales. Entonces, los tres profesores tendrán que estar en la misma planificación. Si esta planificación se hace por separado, bueno, yo hago mis ejercicios, yo hago mi rutina y ustedes sabrán cómo hacen, no hablamos de un proyecto de comprensión. Porque simplemente yo puedo expresar que mi compañero no puede entender de la misma forma que yo lo estoy haciendo. ¿Sí? Entonces, aquí es muy importante, por eso les decía yo un inicio, es cambiar nuestro pensamiento y nuestra forma de ver la educación. Aquí nosotros tenemos que ser tolerantes, tenemos que ser solidarios, tenemos que ser cooperativos y colaborativos. Si estos 4 parámetros en nosotros no pueden cambiar, entonces tenemos un grave problema en cuanto a lo que es planificación y ejecución de proyectos interdisciplinarios. Vamos a ver, aquí entre paréntesis yo había puesto estudiantes más adelante. Cuando ustedes ya tengan un curso bastante sólido de lo que es la creación y planificación y ejecución de proyectos interdisciplinarios, vamos a ver que va a ser necesario de vez en cuando, no siempre, si yo realizo tal vez unos 4 proyectos interdisciplinarios al año, tal vez los 2 primeros yo puedo manejarlos solamente como docentes y puedo invitar al tercer proyecto interdisciplinario a mis estudiantes, a una comitiva, o puedo hacer con ellos una clase en la cual ellos puedan determinar qué quieren hacer. Es muy importante el que ellos tomen decisiones sobre su aprendizaje. Ojo, en la planificación de proyectos interdisciplinarios, el estudiante es el eje por el cual todos vamos a tener y todas las actividades van a tener que dar la vuelta. Entonces, ellos van a ser nuestro sol en este sistema solar y nosotros tenemos que simplemente dar la vuelta en base a ellos, tomando en cuenta que los contenidos, las destrezas, las comprensiones tienen que estar direccionadas a su aprendizaje. ¿Sí? Entonces, bueno, eso mucho más adelante. Dicho esto, bueno, a ver, entonces entendemos que el proyecto de comprensión es entre varias materias, entendemos que hay que tener un producto final, entendemos que no se pueden mezclar materias así porque sí, tenemos que ver que haya un eje humanístico, tiene que haber un eje científico, tiene que tener una lógica, ¿no? Por ahí le podemos meter inglés, siempre y cuando no se complementen o no sean obligados a estar en áreas de ciencias experimentales o ciencias científicas, perfecto, ya tenemos. Ahora, ¿cómo evaluamos? ¿Cómo hacer esta evaluación? La evaluación, como les repetía, como les decía en el slide anterior, no podemos nosotros hacer únicamente pruebas escritas. Las pruebas escritas pasaron de ser un instrumento de evaluación final a ser solamente un instrumento de evaluación parcial o solamente de toma de evidencias, nada más. No puede ser algo primordial. En la evaluación de mi proyecto interdisciplinario, recordemos que en el ejemplo que yo les daba acerca de un manual de educación física o de rutinas, yo había pensado en 6 semanas. Eso quiere decir que yo la primera semana ya puedo tener, si no es una calificación, por lo menos puedo tener una retroalimentación o una recopilación de evidencias. Entonces, en el proyecto interdisciplinario, yo tengo que desde la primera semana ir recopilando información y evidencias, tanto de forma individual y de forma grupal, para después poder hacer una calificación en cuanto a eso. Entonces, yo puedo hacer, mi primera calificación puede ser, los estudiantes conforman grupos y empiezan, qué sé yo, la primera rúbrica podría ser, los estudiantes conforman grupos
y designan roles de forma adecuada para la investigación del proyecto, porque ellos van a tener que investigar, a ver, ¿cuáles son las rutinas? ¿Qué es una rutina? ¿Qué es un manual? ¿Cómo detalla un manual? Entonces, mis estudiantes, ellos ya tienen que agruparse, yo determino los grupos, y ellos ya, nosotros les damos las instrucciones, les decimos, listo, en los grupos tiene que haber alguien que se encarga de la redacción, tiene que haber el que es el de educación física, tiene que haber el que aporta con la portada, con las fotografías, bueno, no sé. Entonces nosotros ahí determinamos ya roles. Y esa es ya mi primera calificación. Pero, Vladimir, ¿qué tiene que ver esto con inglés? O sea, aquí hablamos de proyectos interdisciplinarios. Lo que yo les decía a un inicio, abrir nuestra mente. Entonces, lo primero, recuerden que en las dimensiones de aprendizaje, en las dimensiones del aprendizaje, hablábamos de la comprensión, la criticidad, la creatividad, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que ver cuán creativos son ellos. Si yo quiero solamente calificar entonces la primera semana en inglés, entonces solamente quiero cubrir contenidos. No estoy cubriendo las destrezas o las dimensiones de aprendizaje que requiere el proyecto interdisciplinario. Eso puede ser la primera semana. La segunda semana ya viene la aplicación. Entonces yo puedo decir, ok, en la siguiente semana voy a evaluar, qué sé yo, que el estudiante, obviamente con la guía del profesor de educación física, que el estudiante cree un video él solito de cómo él explicaría en el manual digital. Entonces, la siguiente semana ya no califico o evalúo la creación de los grupos, sino en la segunda semana yo ya evalúo la creatividad del estudiante al hacer un video, ¿sí? Entonces aquí solamente en inglés, si es una institución en la cual el inglés sea fuerte, ya puede ser una explicación fluida en inglés. Si es una explicación básica de inglés, puede ser como, ok, this is my routine, y eso es todo, y empieza a hacer sus ejercicios, ya evalúo, porque ya el estudiante está realizando parte de lo que va a ser mi producto final. Esto con el monitoreo y el seguimiento de los docentes del proyecto, que mi ejemplo era docente de educación física, docente de lengua y literatura y docente de naturales. Si es que vamos a tratar nutrición, si vamos a trasladarlo al idioma inglés, pues entonces el docente de inglés. Algo muy importante, dentro de los proyectos interdisciplinarios, es muy importante evaluar la parte individual y también la grupal. Nuestros estudiantes tienen que aprender aquí a trabajar en grupo, en equipo, trabajo cooperativo y trabajo colaborativo. El estudiante, nosotros hoy por hoy nos mantenemos en educación remota, en educación a distancia o virtual, como ustedes lo quieran llamar, su nombre adecuado es educación remota. Si nuestros estudiantes quieren trabajar, o mejor dicho, vamos a trabajar con nuestros estudiantes de forma grupal, es importante siempre designar roles. Entonces, uno está a cargo de la parte escrita, otro está a cargo de entregarme la información, otro está a cargo de las fotografías, otro está a cargo de la investigación, y la responsabilidad es absolutamente de todos. Entonces, no, porque el que estaba a cargo de las fotografías, no, profe, es que yo me quedé sin celular y no pude tomar fotografías. No, o sea, tú estás a cargo de supervisar eso, más no únicamente de hacerlo. Entonces, es la calificación grupal sobre esos 4 estudiantes, y sobre esos 4 estudiantes tendrán un 10, un 7, un 8, un 6, o la calificación que determine una rúbrica clara. En la rúbrica debe estar determinada cómo se va a hacer el grupo, cómo se va a determinar, cómo va a funcionar el grupo. Un error decirles, ok, ustedes son un grupo y sabrán cómo trabajan. Error número 1. Si nosotros no determinamos roles, recordemos que siempre hay el estudiante, el aplicado, el que hace el trabajo para todos, y el estudiante que no quiere hacer nada. Entonces nosotros tenemos que pensar en eso y decir, ok, entonces siempre cada uno de los estudiantes va a tener un rol en este equipo. Si tengo un número impar, tal vez 5 estudiantes y habían 4 roles, perfecto. Entonces el rol más complicado determino para 2 estudiantes. Vamos a ver, en la parte individual de aquí de la evaluación, aquí sí podemos aplicar. Miren, aquí es muy fácil. Bueno, ¿y cuándo evalúo matemáticas? ¿Y cuándo evalúo educación física? ¿Cuándo evalúo inglés? Aquí sí hacemos evaluación individual. En el proceso, entonces digo, ok, como vamos a hacer un manual, entonces en inglés el manual va a ser verbos infinitivos, sí, or commands, or orders. Entonces, para dar comandos o para dar órdenes.
Entonces, first, push up, second, walk around, third, run, lo que sea, y damos verbos en infinitivo. Si fuera en español, también vamos a ver entonces la forma de redacción. Aquí ya puedo calificar de forma individual. Dentro del proyecto, entonces, determino 20 minutos, no 20 segundos, 20 minutos del día de hoy para hacer evaluación meramente de la materia. Y ahí inserto la materia y evalúo mi materia. Pero de ahí, nuevamente, nos compactamos en el proyecto interdisciplinario y avanzamos. Segundo punto, evaluar, no calificar necesariamente. Aquí tenemos un grandísimo error, nosotros como docentes, en pensar que la evaluación siempre es dar calificación. En que el estudiante tiene 7, 10, 8, 9.5, cuando evaluar es muchas veces dar una retroalimentación al estudiante. Yo puedo hacer una retroalimentación por medio de una rúbrica o una lista de cotejo. O tal vez una lista de cotejo de 4 puntos, en la cual sea sobresaliente, bueno, regular y malo. Como cuando uno va a una dependencia pública y dicen califique al servidor, entonces hay 4 botoncitos, nosotros hacemos lo mismo. Y el estudiante ya sabe que tiene ¿cómo es un parámetro de bueno? Ya sabemos que entonces el estudiante tiene que en algo mejorar, el grupo tiene que mejorar en algo. Así yo no voy a pasar mucho tiempo calificando, pero sí le estoy dando una retroalimentación al estudiante de forma inmediata. Le estoy diciendo, mira, algo pasa con tu equipo, tiene que mejorar. Y ahí es cuando ya los equipos pueden acercarse a uno tiene que tener una hora establecida para dar tutoría. En esa hora de tutoría el estudiante puede acercarse y decir, bueno, profe, ¿en qué estoy fallando? ¿Mi grupo qué le falta? A ti te falta fotografía, tu redacción no está clara, mira, esto no ha sido entregado a tiempo, y ahí vamos puliendo los errores que se vienen presentando en el desarrollo del proyecto. Entonces, recordemos, evaluar no es calificar necesariamente, no es calificar el conocimiento y la habilidad del estudiante. Sí puedo evaluar la habilidad del estudiante. Si mi proyecto era la creación de este manual y veo que de los 4 estudiantes, un estudiante no está haciendo algo bien, entonces yo como docente de inglés le digo a mi compañero de educación física, le digo, mira, el estudiante tal no puede hacer los ejercicios, trabaja con él. Entonces ahí compactamos. Primero somos soporte, nosotros docente a docente. El celo profesional tiene que quedar totalmente de lado, yo tengo que aceptar, tengo que ser tolerante. Si no llego a ser tolerante y si todavía pienso que un docente puede tener más virtudes o más defectos que yo, pues esa es una parte que tenemos que cambiar para entrar en los proyectos interdisciplinarios. La observación y la retroalimentación es constante. ¿Constante en qué forma? De cómo aprende el estudiante, cómo está aprendiendo, no qué está aprendiendo, cómo está aprendiendo. Recordemos que hay varias, se me fue la palabra, tenemos varias formas de aprendizaje, ¿no? Los estilos de aprendizaje. Unos somos kinestésicos, otros somos musicales, otros somos verbales. Bueno, en sí, cada uno de nosotros aprendemos de forma distinta. Por ahí alguna vez encontraba una imagen donde estaba, me parece que es una pantera, un pato, una tortuga, una serpiente, un mono, una jirafa y un elefante, y decían, bueno, vamos a evaluar, y el profesor estaba ahí, decían, trepe este árbol. Entonces, nuestros estudiantes son igual. Cada uno es un mundo distinto, y yo no puedo ponerle el mismo objetivo a cada uno de mis estudiantes para llegar, o la misma forma, el mismo método para llegar a un objetivo. Habrán algunos de nosotros como docentes somos muy buenos para matemáticas, otros somos pésimos para matemáticas, entonces no nos pueden evaluar de la misma forma. Aquí vamos reforzando las dimensiones, o sea, lo que decíamos desde un inicio. Si nosotros no comprendemos cuáles son las dimensiones, nuestro proyecto puede ser infructuoso. La comprensión, que comprendan qué hacen, la criticidad, que aprendan a ser críticos consigo mismos. Dentro de la evaluación, recordemos, en esta evaluación es muy importante la evaluación normal, la coevaluación y la autoevaluación. Muy importante evaluarles, hacer que los chicos evalúen en grupos. Listo, el grupo 1 evalúa al 6, el 8 al 2, el 5 al 10. Coevaluación. Autoevaluación. Nosotros podemos hacer que los estudiantes sean críticos con ellos mismos. Al inicio nos va a costar, a nosotros como seres humanos nos ha costado al inicio tomar un nuevo rumbo de aprendizaje, a los estudiantes más aún. Pero si nosotros hacemos esto de forma constante y todas las materias manejamos lo mismo, entonces vamos a ver que en el proyecto siempre va a ser necesaria la autoevaluación. Personalmente, en mi experiencia, cuando los estudiantes ya no tienen autoevaluación, ellos preguntan, profe, ¿y cuándo nos hacemos autoevaluación? Entonces, como política institucional, podríamos quedar en que al menos cada proyecto tendrá una autoevaluación.
por no decir 2, que sería lo más adecuado. Porque el estudiante tiene que ser crítico en qué aprende, cómo aprende. Entonces, la autoevaluación, he realizado mis actividades a tiempo, pregunta número 1. El estudiante no va a poder mentir, porque si el estudiante me entregó un trabajo tarde, el estudiante va a tener que poner no en ese ítem. Entonces, nosotros tenemos que ser muy, muy creativos aquí para poder hacer una evaluación auténtica. ¿Por qué se llama evaluación auténtica? Porque no tomamos evaluación sacada de textos, no tomamos evaluación sacada de internet, que es uno de los errores más comunes y más frecuentes que tenemos. Vamos al penúltimo punto de esta parte. La evaluación es constante y no al fin de un periodo. Un error pensar que al final de las 6 semanas yo recién voy a tomar solamente el manual como evaluación y en eso le pongo 10 o en eso le pongo 6, pues no estoy haciendo una evaluación constante y no es la adecuada. Porque pueda que mi estudiante sí hizo todos los pasos bien y al final sus otros 3 compañeros no trabajaron de forma adecuada y no presentaron el proyecto. Entonces, ese estudiante va a tener 0 cuando su progreso o el desarrollo de sus habilidades sí dieron los frutos necesarios. Entonces, para ser más conscientes, la evaluación final, el producto final, debe equivaler solamente al 20% del desarrollo del proyecto, porque el 80% es todo lo que se ha venido trabajando. Entonces, el producto final no es lo más grande, no, solamente es un producto final, es a donde ellos llegaron, pero para llegar allá tuvieron que pasar varios pasos, varios kilómetros, varios obstáculos, y esos obstáculos son los que yo tengo que ir midiendo cómo el estudiante va saltando, cómo va librando esos obstáculos. La evaluación no memorística o de relleno. Aquí hablamos de la evaluación memorística. Listo, entonces de hoy a mañana se aprenden 50 verbos en pasado simple. Educación del siglo anterior. Evaluación de relleno. Listo, me van a entregar en 15 días del álgebra de Baldor de las páginas de la 1 a la 346. Son actividades de relleno. Encontramos mucha de la información ya dicha en Internet. Muchos de los textos ahora tenemos respuestas en Internet. Si le mandamos a un estudiante a hacer un contenido de relleno, el estudiante lo va a hacer, pero no va a aprender absolutamente nada. No tiene comprensión, no tiene criticidad, no entendió el contenido, no hace absolutamente nada más que entregarle lo que el profesor le pidió. El profesor le pide algo sin sentido y el estudiante hace algo sin sentido. El profesor piensa, organiza, planifica y tiene una idea clara de qué le va a entregar al estudiante, el estudiante no va a encontrar en Internet. Entonces, si yo hablo de un manual de educación física que va a ser hecho de forma digital, tanto en inglés como en español, acerca de los residentes de la ciudad de Quito, eso créanme, no lo van a encontrar en ningún sitio de Internet ni en ningún medio tecnológico. Entonces, ahí reducimos el plagio al 0%. Todo suena bonito de inicio, todo suena bonito, pero a la vez también puede sonar un poco desafiante. Es desafiante, pero una vez que tengamos nosotros, si abrimos nuestra mente, el proyecto va a ser algo que es viable. Nosotros ya vamos trabajando en la institución donde yo laboro actualmente. Nosotros ya vamos a entrar en el 6º año de proyectos interdisciplinarios. Hoy por hoy es un modelo de educación bastante exitoso. Al inicio, sí, tanto padres de familia, autoridades, profesores y estudiantes con mucho miedo, con muchas falencias. Recordemos que un modelo educativo, para darle buena continuidad, por lo menos deberían tener 3 años, por lo menos. Y para consolidar esto van a ser 12 años. Entonces, estamos a la mitad del campo, del camino, pero sin embargo lo estamos haciendo de forma adecuada y eso es lo que queremos que los demás hagan, ¿no? O sea, que lleguen al manejo de estos proyectos interdisciplinarios que vemos que tiene mejor desarrollo en nuestros estudiantes en cuanto a la parte de comprensión y criticidad. El proyecto tiene que ser flexible. ¿A qué se refiere el flexible? Si yo planifico mi proyecto para 6 semanas, pero ocurrió que el profesor de educación física se demoró más de lo que yo había planificado en cuestión de enseñarles las rutinas. Entonces yo no puedo decirle al profesor, ok, ya no me enseñes más porque se me va el tiempo. No, 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 no. Aquí lo importante es que el estudiante sepa hacerlo, no cubrir el tiempo. Entonces, se llama proyecto flexible porque puede alargarse de 6 tal vez a 7 semanas, porque hubo un desfase. O tal vez se acortó. El profesor de lengua y literatura dice, no, mira, yo pensé que la redacción iba a ser más complicada, pero fue más fácil de lo que yo pensé. Los estudiantes también para eso, entonces reducimos de 1 semana. Puede ser flexible en tiempo y adaptable. Entonces,
hablamos de que si es flexible, de 6 semanas no se van a transformar en 16, obviamente. No se van a transformar en 6, pero tal vez 1 o 2 semanas más, dependiendo de la extensión y la complejidad del proyecto, sí lo podemos alargar o lo podemos acortar. ¿A qué se refiere con adaptable? Se puede adaptar a varias formas de enseñanza, ¿no? Personalmente, como experiencia, yo tomé un proyecto interdisciplinario hace ya casi 3 años, el cual mi objetivo era que los estudiantes logren determinar cuáles son las afectaciones que tiene el Parque Nacional Yasuní, aquí en el Ecuador, en cuanto con la extracción petrolera y con la inmersión del ser humano al Parque Nacional Yasuní. Yo empecé con eso y terminé aprendiendo personalmente, terminé aprendiendo mucho, mucho, mucho acerca de video y fotografía, porque eso era parte del proyecto, porque yo tuve que adaptarme a ese proyecto. Entonces, al hacer yo una adaptación, puede hacer también que mis estudiantes adapten otros métodos de aprendizaje. No solamente el aprendizaje va a ser, ok, vamos a leer esto, vamos a ver el videíto de YouTube y con eso hacemos una... No, 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 no. Aquí el adaptar es decirle, ok, ¿por qué no vas a preguntar en tu familia qué conocen acerca de este tema? En tu familia vas a hacer, vuelvo y repito, me voy a seguir basando en el mismo ejemplo de educación física. Entonces, ok, vas a hacer tú un cuestionario y vas a preguntar a 5 personas de tu familia qué tal cada cuánto hacen ejercicios. Entonces ya estamos cambiando la forma de educación. Ya no estamos haciendo la educación en que es solamente docente y profesor, perdón, docente y estudiante. Estamos ahí haciendo ya una adaptación a su medio, a su entorno. Entonces, le digo al estudiante, ok, tú vas a hacer una pequeña encuesta y vamos a ver con 5 personas cada cuánto hacen ejercicios. ¿Qué ejercicios hacen? Hacen ejercicios, ellos consideran que un deporte puede ser ejercicio, y ya tengo una idea más, y al estudiante simplemente abro su pensamiento en cuanto a lo que es en cuanto a lo que es su aprendizaje. Ojo, él está construyendo su aprendizaje, no le digo yo. Yo como Vladimir no le digo, a ver, aquí los ecuatorianos y los quiteños exactamente hacemos una vez a la semana ejercicio. Y quiero que esto te aprendas y lo que yo te estoy diciendo te voy a tomar en la prueba final y si no te sabes y no te memorizas, pues yo te pongo 0. Eso no es. Entonces el estudiante crea su propio aprendizaje. Eso es el alma del proyecto interdisciplinario. Hablamos que es proyecto flexible, ya que nos permite hacer grupos de trabajo variables. Yo puedo decir, listo, ahora vamos a trabajar los grupos de trabajo, tengo 40 estudiantes, entonces todos los estudiantes 1, 5, 10, 15, 20, 25 es el grupo 1, los 2, 6, 7, 11, 15 o 16, lo que sea es el grupo 2, puede ser variable. También puede ser por afinidad. Muchas veces nos va a funcionar por afinidad. Mi recomendación, no hagamos por afinidad los primeros proyectos, ya que en los primeros proyectos usualmente se encuentran los amigos, los que son muy buenos o los que son muy malos a veces se juntan. Entonces, primero trabajar por asignación. Yo hago la asignación de grupos, ¿ok? Entonces yo evalúo y yo asigno grupos. En el segundo proyecto tal vez también asignación de grupos. Y en el tercero puedo dejar por afinidad. Pero siempre es importante que el estudiante tenga poder de decisión, aunque sea en un poco porcentaje, pero debe tener poder de decisión dentro de lo que son los proyectos. El número de estudiantes según la actividad. Si hablamos de un manual, me van a disculpar, tengo que tomar algo de agua. Si hablamos del número de estudiantes, todo depende de la actividad que yo voy a realizar. Si voy a realizar, qué sé yo, si solamente voy a realizar una imagen nada más, qué sé yo, una invitación a un evento, si solamente necesito una imagen, entonces tal vez necesito 2 estudiantes, no necesito más, no puedo poner 5. ¿5 para qué? Uno se encarga del diseño y otro se encarga de la parte escrita, o sea, del contenido. No necesito más. Si voy a realizar el manual que les decía como ejemplo de educación física, tal vez necesito 4 personas. Uno es el que investiga acerca de las actividades físicas, otro es el que hace fotografía y diseño, otro es el que hace la redacción y otro, ¿por qué no? Otro el que compacta toda la información, el de edición. Entonces aquí tengo 4 personas que se encargan acerca de ese proyecto. Pero si son proyectos más grandes en los cuales requiero más personas, pues yo primero tengo que pensar en qué roles voy a determinar. Si se me acabaron los roles en 6, entonces ese grupo va a ser de 6 personas. No puedo poner para una simple imagen, no puedo poner 5 personas porque va a ser una imagen 1, el otro le ayuda a pensar y tal vez el tercero escribe algo. El cuarto y el quinto no hacen absolutamente nada.
y eso ya no nos es bueno para nosotros. En cuanto a los docentes, tenemos 2 o 3 docentes por proyecto, y lo que hablábamos, el cambio de paradigma, ¿sí? Tenemos que cambiar la forma de ver, bueno, o sea, y este profesor de educación física sí que hace las cosas, qué mal. Yo tengo que ser tolerante. Como también puedo ser solidario. Tal vez a este profesor le falta algo. No le puedo ordenar, sino le puedo sugerir, oye, mira, ¿y por qué tal vez no te haces? A mí me funcionó, puedes intentarlo, ¿sí? Este es un camino que vamos a irlo construyendo juntos. Esto no lo pueden ir construyendo de lado. Si ustedes lo van a hacer de lado, pues no hay proyecto interdisciplinario y el aprendizaje sigue siendo por materias. Y había puesto yo aquí el cambio de paradigma. Y el cambio de paradigma es, ¿cuál es el asunto aquí? El cambio de paradigma aquí es lo siguiente. Yo he sacado una cita, encontré en internet algo que me llamó mucho la atención. El cambio de paradigma, por lo tanto, podríamos decir que un cambio de paradigma es no solo la alteración de los modelos teóricos, no solamente lo que conocemos, que generan consenso científico, sino también el cambio de la visión global, todo, acerca de una determinada disciplina o ciencia. Si nosotros no cambiamos de paradigma, compañeros, pues estamos en una situación que debemos trabajar. Primero, el cambio de paradigma es supremamente necesario. Debo entender que para que este cambio se pueda dar, yo debo abrir mi mente. Una vez que haya podido abrir mi mente, pues yo puedo empezar a trabajar el proyecto sin que esto se me transforme en un dolor de cabeza, que vaya a discutir con mi compañero, no estoy de acuerdo. No, yo tengo que estar de acuerdo con sus decisiones. Yo no puedo decirle, no, mira, a mí no me parece que hagas este ejercicio de educación física. Si yo soy profesor de inglés, el profesor de educación física no me puede decir, a ver, yo no quiero que veas verbos en pasado, si lo que tienes que ver, bueno, yo sabré cómo modifico. Yo puedo decir, bueno, yo quiero primero tratar cómo eran los ejercicios hace algunos años y ahora quiero ver cómo son los ejercicios de ahora. Pero si en la planificación digo, ¿sabes qué? Si en la planificación ustedes están de acuerdo y dicen, verás, mira, yo voy a hacer estos ejercicios, perfecto, yo como profesor de inglés, entonces yo voy a averiguar cómo se llaman esos ejercicios, o si yo lo sé, mucho mejor. Y eso es lo que le vamos a dar a los estudiantes. Entonces, él tiene claro, yo tengo claro, nos respetamos y obtenemos un medio común, que es el aprendizaje de los estudiantes. Vamos a ver, el aprendizaje significativo. Me parece que me salté una. No, estamos bien. Ya hemos visto flexible. Ya, el aprendizaje significativo. ¿A qué se refiere el aprendizaje significativo? Si no hay un aprendizaje significativo, seguimos siendo memorísticos. Seguimos pidiendo información de relleno. Entonces, esto primero tiene que tener un vínculo. Su aprendizaje, lo que ellos desarrollen, su producto final, deberá tener un vínculo con la vida cotidiana, con su entorno y con su comunidad de ser posible. Estamos en pandemia, entonces tal vez la última parte, hoy por hoy, negado. Pero si no estuviéramos en pandemia, debe tener su aprendizaje un vínculo con su comunidad. ¿Por qué no? Nosotros realizar este proyecto de los ejercicios que les decía, y por qué no hacer después unos panfletos y repartir a mis vecinos. Y al final decirles por qué no se dejan tomar una fotografía, y ahí cuando el aprendizaje es significativo, el estudiante se siente que él ha producido algo, un impacto en su vida y en la vida de los demás. Si es que esto llega a suceder, créanme, el aprendizaje ellos lo ven supremamente importante. Yo había realizado un proyecto interdisciplinario con estudiantes de 10º hace un par de años atrás, en la cual ellos tenían que comprender lo que es el reciclaje, pero no lo que entendemos por proyectos de reciclaje. Creo que ya se volvió trillado este asunto de que el proyecto de reciclaje es coger botellitas y hacer o vasitos o hacer maceteros. Creo que eso ya es, aparte que no es un proyecto de reciclaje porque no se recicla nada, solamente se vuelve a usar y vuelve a ser basura. Entonces, ellos entendieron cuál es el proyecto real de reciclaje, pero el producto final era que ellos con ese dinero que iban a obtener de su reciclaje, de su aprendizaje, eso iban a donar a instituciones que ellos lo veían adecuado. En algunos casos ellos habían comprado, obviamente, su poder adquisitivo fue corto, pero dentro de lo que fue corto, en uno de los grupos ellos pudieron comprar marcadores de tiza líquida, borradores y fueron a dejar en una institución de niños de la calle. Eso a ellos ya les dio un vínculo con su entorno.
otro de los cuales habían comprado comida para perros, fueron a dejar en un animal shelter, me fue la palabra, fueron a dejar la comida para los perros, dejaron ahí. Entonces, podemos ver ahí que ahí, cuando es significativo para ellos, su aprendizaje es significativo. Ellos saben que tienen que llegar a un norte. El norte está definido, solamente tienen que marcar su camino. El desarrollo de la criticidad, ellos tienen que ser críticos. Si el primer proyecto no nos salió bien, pues el segundo tiene que salirnos mejor. Y tenemos que ver en el transcurso, tenemos que ver qué es lo que estuvo bien, qué es lo que no estuvo bien, por qué no estuvo bien. Investigación para crear aprendizaje. Nosotros no somos quienes les vamos a dar todo, absolutamente todo, en cuanto al contenido de la materia. Ellos tienen que hacer investigación. Pero, y ahora Vladimir dice, no tienen internet. No, la investigación no solamente viene de internet. Yo quiero que mis estudiantes determinen, voy a tratar, qué sé yo, voy a tratar estadística. Entonces yo digo, quiero que mis estudiantes determinen cuántos artefactos eléctricos tenemos en casa. Y aparte de eso, cuántos artefactos electrónicos tienen en casa. Híjole, ¿y eso cómo es? Perfecto, hay que investigar en casa. Entonces no necesitamos tener internet, la explicación debe ser clara. Si yo le digo al estudiante, vamos a determinar cuántos artefactos eléctricos tenemos en casa, listo, televisión es eléctrico, profe o mamá o papá, y la calculadora es eléctrica. No, o sea, primero es electrónica y segundo no se enchufa a la corriente. Entonces, vamos a hacer, y por ahí podemos hacer ya un análisis. La investigación, yo no puedo decir, a ver, vamos a determinar la cartilla que llega de luz a sus casas, vamos a determinar cuánto fue el consumo en diciembre, en enero, en febrero y este mes. Y vamos a hacer entonces el dato estadístico, cómo es lo que estamos utilizando energía en casa. Y por ahí el aprendizaje significativo es el ahorro para la familia. Entonces, si nosotros vemos todos estos elementos, el aprendizaje va a ser realmente bueno. ¿Ok? Perfecto, vamos con la siguiente parte. Y la comprensión de las actividades del proyecto. Si el estudiante no me ha comprendido, ¿para qué le mando yo a ver cuántos aparatos electrónicos tenemos en casa y cuántos eléctricos tenemos en casa? Si él no entiende para qué es eso, pues estoy fallando yo como profesor, porque él sí puede determinar qué cosas hay en casa. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues los aparatos eléctricos consumen 110 voltios y los aparatos electrónicos siempre tienen un transformador de voltaje que va a consumir 12 voltios como un computador, 8 voltios, 6 voltios, 5 voltios como es el caso de un celular. Entonces, si el estudiante yo le digo muy claramente, la instrucción es clara, vas a investigar en tu casa cuántos aparatos electrónicos hay y eléctricos hay, y si él entiende para qué, listo, estamos al siguiente paso. Si el estudiante yo le digo, tú a filmarte haciendo un video, saltando cuerda, haciendo zapitos o corriendo alrededor de tu casa, si el estudiante me entendió para qué lo hago, por qué lo hago, cuál es el objetivo final, estamos bien. Si el estudiante no tiene ni la más mínima idea qué está haciendo o por qué el profesor me pidió esto, como muchas veces ocurre, listo, me vas a completar de la página de las 7 a la 26 de hoy a mañana, entonces, ¿pero para qué hago esto? O sea, entonces no tenemos un aprendizaje significativo. Los errores comunes en cuanto al aprendizaje o en el desarrollo de los proyectos interdisciplinarios. Primero, no vamos a ser expertos de hoy a mañana en los proyectos, no vamos a ser expertos de forma inmediata, eso no lo vamos a lograr. Número dos, el planificar por separado. O bien somos proyecto o bien somos materia. Si planificamos por separado, entonces simplemente lo que estamos haciendo es planificar por materia en la educación tradicional. Entonces, para esto, ¿qué es lo que debemos hacer? Autoridades y docentes tienen que tener muy claro que aquí debemos unirnos en cuanto a materias. ¿Esto cómo se lo puede lograr? Aquí, al inicio del año escolar, quienes están a cargo de realizar los horarios, entonces tendrán que empatar horarios de inglés con cultura estética y ciencias naturales, o como habíamos visto al inicio de la conformación de grupos. Tendrán que empatar, porque entonces ahí, a ver, Vladimir, pero entonces aquí no va a tener 40 alumnos, va a tener 80. Así es, vamos a tener 80 alumnos. Porque mientras la mitad de ese grupo trabaja conmigo las rutinas de ejercicios, la otra mitad trabaja con el profesor de inglés, trabajando en cuanto a los nombres de los ejercicios, y si es que estamos tres compañeros, entonces dividimos los grupos en tres. Entonces los 80 se dividen para tres. El primer grupo está trabajando educación física, los ejercicios, el segundo grupo está trabajando inglés, los nombres de los ejercicios, y el tercero está trabajando en cómo se desarrolla un manual.
20 minutos después o 15 minutos después, simplemente hay una rotación. Entonces, los que estaban con el de inglés ahora se van a los de lengua y literatura, los que estaban de lengua y literatura se van a los de educación física, los de educación física se van a los de inglés. Y rotamos de esa forma, intercalamos hasta llegar a los 3 grupos. Eso quiere decir que los 3 grupos han trabajado los 3 temas, los 3 profesores sabemos qué estamos haciendo y la planificación es la misma. Entonces, dicho esto, sí es un trabajo de coordinación. La coordinación aquí es de sobremanera. Y dentro de esto, como vuelvo y repito, o sea, entonces se tendrán que empatar horarios. Al inicio vamos a pensar, bueno, ¿por qué 2 paralelos aquí 80 nos vamos a morir? No, entonces, no ese es el punto, es saber determinar de forma adecuada cómo vamos a trabajar. ¿Ok? Es eso en cuanto a lo que tenía que decirles. Antes de empezar con la ronda de preguntas, para quienes tengan alguna consulta, para quienes no llegaron a tiempo, esta misma explicación la pondré aproximadamente en 2 días en el canal de YouTube, así es que cualquier cosa pueden ingresar allá para poderlo ver nuevamente.